En este vídeo te voy a dar las claves para crear mallas de hard surface o superficies duras en Nomad gracias a las nuevas funciones de extraer que tienen las máscaras. Aquí en este modelo podéis ver la calidad que podemos obtener de una manera súper rápida y sin tener que sufrir con la herramienta planar y los suavizados, ¿vale? Voy a usar a este modelo que tenemos aquí y voy a crearle otra pieza en la espalda para que puedas ver el proceso a seguir. Nuestro primer paso va a ser tener una malla limpia, ¿vale? Como vemos aquí, activo de ver malla, tenemos una malla bastante limpia, los polígonos están bien, y aunque tiene alguna parte que no es del todo correcta, la malla la vemos suave sin ningún pinzamiento, ¿vale? Siempre podemos suavizar un poquito más para ver que todo esté correcto. Porque lo que vamos a hacer es extraer esta información en una pieza nueva para sacar la pieza de superficie dura, ¿vale? El hard surface. Es como funciona en ZBrush, si lo habéis visto alguna vez, o en Blender. Así que vamos a coger la herramienta de máscara. O antes de nada, si no tuvierais una malla así limpia, ¿vale? Iríamos al panel de miscelánea y abajo aquí tenemos Quad Remesh. Aquí seleccionaríamos nuestra cantidad de polígonos y le daríamos a Remesh, ¿vale? Pues, si fijáis aquí, me ha limpiado la malla, tiene menos resolución, pero está muy bien. De hecho, vamos a trabajar con esta ya que la tenemos. Le doy un poco a suavizar. Así. Y ya podemos empezar. Seleccionamos la herramienta máscara y vamos a dibujar la forma de la pieza que queremos extraer. Con la simetría activada, ¿vale? Esta es una forma muy sencilla para este propósito. Aquí podéis ir lo más cercano a la forma que queréis. Si queréis una forma muy concreta con bastante detalle, por así decirlo, vuestra malla tendrá que tener más resolución para que lo capte, porque si os fijáis, aquí tenemos el pixelado, porque es una malla con una resolución moderada, pero para una forma relativamente simple, como suelen ser la mayoría de hard surface, tampoco son muy complejas, nos es suficiente, ¿vale? Voy a hacerlo así un poco, sean casi paralelas. Vale, pues una vez ya tenemos la selección, lo siguiente que vamos a hacer es usar las nuevas, lo voy a pinear, la nueva función que han sacado de máscara, que es la de extraer, y que ya estaban, pero han mejorado y vemos aquí en el menú arriba tenemos el grosor uniforme y el auto edge loop, que es como el loop de los bordes, que lo pone automáticamente si lo seleccionamos, y si no podemos elegir el número de loops que queremos, ¿vale? De momento no vamos a usar esto, ¿vale? Porque es mejor hacerlo en dos pasos. Vamos a ponerlo a 0, ¿vale? No queremos que tenga nada de grosor ahora mismo, ningún loop, y vamos a extraer. Voy a aislarlo. A ver, es este. Perfecto. Va solo para que lo veáis lo que extrae, ¿vale? Si os fijáis, ha cogido todos los píxeles, todos los polígonos, que no está nada mal, pero para lo que nosotros queremos hacer es demasiado feo y sucio, ¿no? Vamos a echar un poco hacia atrás y vamos a activar suavizar, que lo tenemos aquí, y vamos a probar con 20 y a ver qué tal. Vale, lo mismo. Vamos a extraer y ahora sí que tiene un aspecto mucho mejor
podéis jugar con el valor de suavizar para depender de vuestra pieza. A lo mejor os interesa que se acerque más a lo que habéis pintado con la máscara o que lo suavice más para que tenga un aspecto más industrial. Vale, ahora tenemos la pieza y ahora sí que podemos llegar al paso de sacarle el volumen. Vamos a quitar el suavizar, vamos a seleccionar nosotros los loops, vamos a ponerle 3 está bien, incluso 2, porque de esto va a depender luego cuando hagamos los bordes biselados, si quisierais en vuestra pieza. Y vamos a ponerle de grosor pues 1, a ver qué tal lo hace. Esto es ir probando, porque depende del tamaño de vuestra escena, ese valor va a variar. Si lleváis tiempo trabajando en vuestra escena, ya sabréis el valor más o menos, pero si es nueva tendréis que ajustarlo, ¿vale? Seleccionamos grosor uniforme, los Loop 2, que los hemos elegido nosotros, y extraer. Vale, nada de extraer. Aquí recordad, porque a mí muchas veces se me olvida, hay que seleccionar la pieza otra vez. Como lo hemos hecho con la máscara, hay que volver a seleccionarla entera, porque es de donde saca la información para extraer. Entonces seleccionamos la pieza otra vez con la máscara y le damos a extraer. Y como veis, nos saca una pieza con unos bordes súper definidos, con esos loops marcadísimos, que esto ya así por sí solo tiene un aspecto genial. Si fuéramos a hacer una impresión 3D que no es para, por ejemplo, un videojuego, ni vamos a sacarle aquí normals ni mapas, sería una pieza que estaría perfecta ya, porque no se iba a notar nada. Lo único que los bordes, ¿vale? Los bordes sí que vemos que les falta detalle. Entonces vamos a ver cómo trabajan los bordes, porque es una de las cosas interesantes que también hay nuevas en máscara y en la herramienta de suavizar. Voy a poner otra vez la malla para que lo veamos. Vamos a hacer los bordes biselados habituales que vemos en el Hard Surface, y para ello hay que seleccionar la máscara y vamos a seleccionar lo que es la cinta esta, el borde este que vemos por aquí. Eso es lo que vamos a seleccionar alrededor de todo. Entonces, ahora no, en máscara, si vamos aquí en el panel del pincel, en filter, es el filtro, tenemos esta opción de esta de aquí, que nos permite mantener los bordes, los bordes sin enmascarar, o sea, diferenciar por como lo que sería por las normales, aunque no funciona exactamente así. Entonces le damos el 50%, y cogemos una brocha grande y seleccionamos. ¿Vale? Intentad que el trazo sea continuo. No paséis varias veces, porque muchas veces selecciona este panel, este de aquí, y no queremos eso. Queremos seleccionar solo la cinta para diferenciar las dos partes, el borde y la cara. Espero que se haya entendido. Vale, si no, puedes volver atrás otra vez. Pero el procedimiento es este. Lo que hace el filtro es diferenciar el borde de la cara. Si yo aumento esto y pinto, va a coger más información de ahí. Vamos a dejar otra vez al 50, aunque ya lo tenemos pintado. Y ahora con esto seleccionado, volvemos al panel de máscara y en vez de darle a extraer, que lo tenemos aquí, le vamos a dar a Carve. Carve es como tallado, sería en castellano. Y lo que tenemos que hacer es el grosor uniforme, lo dejamos activado, pero tenemos que ponerlo en negativo. ¿Vale? Tenemos el más y el menos en negativo. Pasa que -1 es demasiado, vamos a ponerle menos 0,3.
En este caso no necesitamos Edge Loops, que tampoco los va a poner. Y el suavizado también lo tenemos que tener apagado. Una vez lo tenemos así, le damos a Carve. Si fijáis, sale esta forma rara, pero porque crea una pieza adicional para crear el suavizado del borde. Simplemente la escondemos, volvemos a nuestra pieza anterior y como veis ha creado ese borde biselado en la máscara. Esto, si lo vemos sin la malla, tiene muy buena pinta también, que como decimos, yo no quiero desactivar la máscara, pero si le damos al panel de ver podemos verlo sin máscara. Tiene muy buena pinta ya. Incluso eso, lo que hemos dicho antes, si fuéramos a imprimirlo en 3D, perfectamente nos valdría con esta resolución. No haría falta suavizarlo ni meterle más detalle, pero podemos hacerlo. Así de paso os aprovecho como han puesto en la función de la herramienta de suavizado una nueva función que nos va a permitir añadir más detalle sin perder esos bordes. Lo que voy a hacer antes de nada es duplicar esta pieza. Esta la voy a borrar, que es la de antes. Esta la voy a duplicar porque luego os quiero enseñar cómo podemos trabajar más allá con piezas así. Entonces la duplicamos. Ya nos vamos a centrar en estos bordes, por si queréis ir al detalle y que esté todo suave, no tengamos ese look poligonal. Cómo podemos suavizarlos sin perder ese detalle del biselado ni que se nos vayan los bordes. Vamos a quitar la máscara, porque si ahora por ejemplo elegimos la herramienta de suavizar y aquí le damos, esto es lo que pasa, que no lo queremos, perdemos todo el trabajo que hemos hecho del biselado, lo perdemos. Y si lo hacemos muy pequeño, pues tenemos que ir muy despacito, pero lo vamos a acabar perdiendo porque no tenemos, esos polígonos son muy pequeños. Entonces enseguida se van a suavizar. Cuando llegamos a este punto, como es una pieza concreta que luego vamos a poder decimar si queremos, lo mejor es subir su resolución para poder suavizarla. Lo único que quiero decir, si queremos librarnos de esos polígonos, obviamente tenemos que aumentar la resolución. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacerlo lo podemos voxelizar a una resolución alta, podemos usar el DIN-topo también a una resolución alta, o simplemente podemos subdividirlo varias veces activando esta opción de subdivisión lineal, ¿vale? De esa forma no nos suavizará los polígonos, no los interpolará, si lo habéis visto alguna vez. Esto es lo que hace una subdivisión, con lo cual con esto también perdemos el trabajo que hemos hecho antes, aunque no es tan malo como pasarle el lápiz de suavizar. Esto ya podéis valorarlo vosotros mismos. Y esto vamos a hacer la marcha atrás porque lo revienta ahí. Y la otra opción es, si activamos la subdivisión lineal, lo que hace es meter geometría, meter subdivisiones, pero sin tocar los bordes. Así que le vamos a dar 2 veces. Podemos sumirlo varias veces con la opción de multiresolución. Yo recomiendo hacerlo, darle 2 veces a subdividir, como hemos hecho aquí, y la última, desactivar la opción de subdivisión lineal y volver a subdividir, porque va a suavizar muy poco los bordes, pero ya va a hacer que los otros polígonos de aquí, de estas zonas más marcadas, los empiece a suavizar y nos va a facilitar el trabajo ahora cuando con la herramienta de suavizar nos va a facilitar el trabajo de suavizado. Si activamos estas las podemos desactivar. Esta sí que la podemos activar. El panel de suavizado tiene nuevas funciones. La de suavizado estable funciona bastante bien, pero en el panel de brocha, aquí siempre
sobre cada opción que tenemos aquí tenemos sus propias configuraciones. Tenemos la de filtro que hemos usado antes en máscara, por ejemplo, que es la de mantener los bordes rígidos, por así decirlo. Tenemos aquí el slider. Si lo ponemos al 100, lo que va a hacer la herramienta de suavizado es no tocarlos, ¿vale? Si está al 0, pasa esto. Está muy bien, nos deja... No está del todo mal, pero si fijáis aquí perdemos un poco de esa dureza del borde que crea luego los brillos y le da esa resolución particular del Asus Face, ¿vale? Entonces, volvemos hacia atrás. No, un paso hacia adelante. Ahí. Queremos mantener estos bordes lo máximo posible. Entonces, si lo ponemos a tope y suavizamos, veis que no pasa mucho, ¿vale? Hay que suavizar varias veces, pero como que no está pasando mucho. ¿Por qué? Porque estos bordecitos que vemos aquí los detecta como bordes, ¿no? Perdona la redundancia. Entonces no lo suaviza, suaviza lo que está entre medias, que ya es suave. Entonces aquí sí que es un poco, si os fijáis, aquí en estos bordes, al dividir un plano con el otro, crea un poco ahí una aberración. No es muy grave, pero no es ideal. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Yo suelo bajar esto al 98, un pelín, para que tenga un poco más de margen. Pongo la brocha un poco más pequeña y le doy concretamente ahí. Solo ahí, en la zona, porque esto no lo tenemos en todo el modelo. Y lo suavizo un poquito. Ahí, aquí también lo podemos hacer. ¿Vale? En zonas puntuales donde queramos repasar. Aquí también podemos. ¿Dónde más tenemos? Por aquí. Esto está bastante bien. Y ahora el resto podemos abrir para terminar de suavizar esta zona de aquí. Es la zona plana. Vamos a bajar esto un poco, si no nos vamos a acercar mucho al borde. Y terminar de suavizarlo. Luego ya depende de la pieza que estés creando. Ya puedes elegir, a lo mejor no te interesa hacerlo tan marcado. Y puedes repasar un poco más el borde para que quede más suave, a lo mejor más natural en tu caso. Yo solo quería enseñarte los extremos, súper marcado, y mantenerlo lo más marcado posible para que veáis que es posible, se puede hacer gracias a las nuevas opciones que han puesto y obtenemos una pieza bastante interesante. Si la desactivamos y desactivo este también, aquí vemos cómo queda. Le queda bastante bien. Antes de seguir, habíamos duplicado el anterior. Aquí. Vamos a verlo, porque os quería enseñar cómo además podemos meter detalles sin tener que seguir dibujando encima. Y por eso había dejado la máscara separada. Porque aquí podemos... no, aquí no, perdón. En el panel de máscara, vamos a seleccionar. Tenemos abajo del todo la opción de split, que es separar, y separa por selección de máscara. Entonces, como hemos ya hecho la selección anterior del borde para diferenciarlo y crear este biselado, podemos ir más allá, podemos dividirlo, ¿vale? Dando al split simplemente. La acción de cierre la dejamos en shell, que en cascarón, como hemos hecho la extracción, no tenemos que tocar nada ahí. Y lo que hace es nos crea dos mallas diferentes, ¿vale? Así que hay que seleccionarlas. Y es esta. Pues aquí, esto es el borde solo,
que hemos extraído para crear el biselado, y esta es la cara plana, ¿vale? Si los seleccionamos los dos para ver los dos, es lo mismo que tenemos antes. Lo que os digo que podemos hacer más cosas, porque podemos trabajarlo por separado. Por ejemplo, si seleccionamos vamos a crear los dos así. Si seleccionamos este, no lo quiero, seleccionamos la cara frontal, ¿vale? Podemos, por ejemplo, para queremos crear un borde interior, tal vez. Podemos, por ejemplo, subdividirlo. Empezaríamos a tener ahí un borde, que la resolución no es buena, pero tenemos los bordes ahí un poco afectados. Otra opción que podemos hacer es a este mismo. Aquí podemos a lo mejor cambiarle la resolución de la malla un poco para que tenga una mejor resolución, y entonces subdividirlo. En que bueno, ahí hemos tenido un pequeño artefacto que se puede corregir más adelante. Lo que nos crea es alrededor de la malla ese borde que nos simula como pues es un indentado, que le da más detalle a nuestra pieza. Otra cosa, seleccionamos esta, a ver que esté bien seleccionada. Aquí como hay varias, sí. He seleccionado solo la pieza de atrás, que bueno, podemos aprovechar para borrarla. Vamos a hacer ahora es eliminarla, ¿vale? Que no la necesitamos, y así nada molesta. Quitamos la malla, la máscara, perdón. Vale, y ahora por ejemplo tenemos esa parte interior. Como eso no lo vamos a ver, lo podemos mover solo esta pieza y crear ya ese borde interior, que es bastante interesante. De todas maneras, como es una prueba, pero bueno, siempre está bien probar y hacer cosas. Nos quedamos mejor con la versión buena, que es esta. Tiene una buena resolución. Luego si queréis siempre podéis decimarla para que el modelo no se os vaya muchos millones de polis. Esto en concreto tiene 400.000 puntos o quads. Es bastante alto para una pieza tan pequeña, pero bueno, podemos bajar la resolución. Decimarlo. Bajado 200.000, tiene algún tri, podemos volver a dar. No perdemos nada de resolución, sí, de malla, pero de detalle no. Y ya tenemos una pieza que son 100.000. Ya hemos bajado un 75% la carga. Esto para vuestro iPad seguramente sea muy bueno. Pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Y ya que estamos, vamos a ver cómo mejorar el modelo, así le metemos un poco más de chicha al vídeo también. Como hemos creado esta pieza para la parte de la espalda, ¿no? Que sería rollo como una especie de armadura así futurista, vamos a duplicar las piezas. Os voy a enseñar cómo hacerlo rápidamente y además creando tamaño de cada una sea más pequeña, ¿no? Así como formando la espalda. Entonces seleccionamos la pieza, la voy a subir un poquito, aunque tiene la forma de la espalda, pero un poquito solo.
Vale. Y aquí vamos a desactivar la máscara, así no nos molesta. Y vamos a añadirle aquí en el panel de capas o de la escena un modificador de curva, porque la curva nos va a crear varias copas repetidas del número que le digamos y vamos a poder cambiar su tamaño a lo largo de la curva. Lo primero que nos aparece, el primer problema que tenemos es que aparece hacia arriba. Nosotros queremos que vaya hacia abajo. Y esto a lo mejor nos pasa con varias veces con cualquier tipo de modificador y demás, que no va en la dirección que vosotros queréis y no hay manera de cambiarlo, porque si yo ahora esto lo bajo, me invierte la dirección, obviamente. No tengo manera de hacerlo, de elegir la dirección. Vale, para corregir eso, os voy a decir cómo hacerlo. Esto depende del normal o del pivote que tiene el objeto. Os voy a decir, si seleccionamos el gizmo, vemos que el verde, que es la Y, apunta hacia arriba, que es hacia donde ha proyectado la curva, la duplicación, ¿no? Por así decirlo, o la dirección de la curva. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es seleccionar aquí el candadito del pivote, que es el gizmo, porque sabéis que se puede modificar, ¿no? Para en cualquier punto, por si queremos que rote de ahí en vez del centro. Entonces, como podemos modificarlo, también podemos modificar no solo su posición, sino los ejes, el Z, el X, el Y, para donde queremos que apunte. Así que lo que vamos a hacer es que el Y apunte justo hacia abajo, que es hacia la dirección que queremos que proyecte la curva. Vamos a seleccionar el snap, ¿vale? No, este sí, que es el de los grados, 90 grados está bien. Lo haremos 2 veces y giramos y giramos. Y ya tenemos la Y, el verde, apuntando hacia abajo, que es hacia donde queremos que la curva nos proyecte la duplicación. Así que volvemos al de escena, añadimos la curva y si os fijáis, plum, ahora va hacia abajo. ¿Vale? Y el modelo sigue la misma posición porque él simplemente lo duplica. Entonces ahora lo vamos a poner, ¿cuántas queremos? Ponemos 4, justo el autoguardado, perfecto. 4 y reducimos el tamaño, así, ¿vale? Esto ya así queda chulo, pero lo podemos mejorar. Vamos a darle al radius, ¿vale? Que te permite cambiar el tamaño en cada punto de la curva, en el principio y al final. Si quisiéramos cambiarla en varios puntos, le damos una vez más y como no tenemos ningún punto intermedio no aparece. Si clicamos y metemos un punto intermedio, ya nos aparece esto para poder cambiarlo. ¿Vale? Podemos por este grande, este pequeño, esto ya obviamente depende de tu modelo y como quieres adaptarlo, lo irás modificando. En este caso vamos a dejar así, activar en el medio y voy a hacer este más pequeño. Vamos a subirlo un poco. Vale, voy a meter otra más, creo que ahora mejor, 5. Y ya está. También podemos, si queremos que se acople más a la espalda, porque ahora está como muy rígido, le damos ahí y ponemos de lado y ponemos así un poquito, mejor demasiado, se va a cubrir la espalda un poco ahí, sí, solo un poquito para que tenga un poco de detalle y ya está. Y veis, como veis, en un momento con una pieza podemos crear algo chulo, rápido y que tiene mucho detalle y un poco más interesante para vuestros modelos, personajes y escenas. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Con cualquier pregunta o cualquier cosa podéis dejarme un comentario. Iré haciendo más tutoriales y espero que mejor. Espero que se entiendan. Gracias por la paciencia y nada, nos vemos en el siguiente. Recordad, suscribíos si os gustan, compartidlo con vuestros amigos, dadle a like, que os lo agradeceré mucho. Muchas gracias y hasta el siguiente. Chao, chao.